Buen día. Hoy es sábado 7 de marzo de 2026. Antes de empezar con el programa, les recuerdo que pulsen me gusta y comprueben su suscripción a este canal. Sí, una vez que hayan visto o escuchado este programa, o la parte que quieran ver o escuchar, deciden que les ha gustado lo que han visto y oído, y quieren indicarlo. Con eso dicho, pasaré ahora al tema que vamos a tratar, que será, por supuesto, sobre todo, la situación en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, aunque al final también tocaré la situación del conflicto en Ucrania y unos comentarios muy importantes que acaba de hacer el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Ahora, en las últimas 24 horas, la información más importante, en mi opinión, es doble. En primer lugar, el continuo aumento del precio del petróleo. El estrecho de Hormuz sigue cerrado. No circula ningún buque por el estrecho de Hormuz. El precio del petróleo, en la mayoría de los mercados, superó los $90 por barril la noche del viernes. Tengo entendido que las señales esta mañana indican que los precios del petróleo siguen subiendo. Si las tendencias actuales continúan, en algún momento durante los próximos días, el precio estará alrededor de $100 por barril. Y voy a decir algo sobre mi propia experiencia en estos asuntos. Nunca he sido operador de mercado. Nunca me he dedicado a negociar con materias primas, que es una forma especialmente difícil de operar, por decirlo así. Pero mi experiencia me dice que si se alcanza un umbral concreto, que a menudo, si me permiten, es más bien psicológico, como $100 por barril, eso tiene, por sí mismo, un efecto en los mercados. Y si el mercado rompe esa barrera, si llegamos a $100 por barril, antes de que el mercado se ajuste y encuentre un precio más racional, verán un aumento pronunciado y el precio del petróleo seguirá subiendo, quizá durante algunas semanas más, hasta que la situación subyacente en el Golfo de Hormuz se resuelva. Así que, si seguimos viendo subidas de precio la semana que viene, y todas las señales apuntan a ello, como dije, veremos un fuerte repunte en los precios del petróleo en las próximas semanas. Volveré a este tema con más detalle en breve. Pero también ha habido otra noticia, o quizás sea más correcto llamarla una afirmación, porque la fuente de esta información, que es el Washington Post, en última instancia implica a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, que, por decirlo suavemente, es una fuente profundamente desacreditada y poco fiable. Pero bueno, ayer el Washington Post publicó un artículo diciendo que la sofisticación de los distintos ataques con drones y misiles de Irán en Oriente Medio, el preciso apuntamiento de bases estadounidenses y la destrucción causada por ello, todo eso fue resultado de la asistencia de inteligencia proporcionada por Rusia. Y bueno, se habla de que esto es la venganza de Moscú por la ayuda de inteligencia de Estados Unidos a Ucrania. Hay todo tipo de afirmaciones de que Irán no dispone de capacidades satelitales de vigilancia
lo bastante sofisticadas para rastrear y observar bases militares estadounidenses con la precisión que exigen ataques de este tipo, y que los rusos sí poseen todas esas capacidades y son ellos, con toda probabilidad, quienes están suministrando esa asistencia a Irán, lo que explicaría por qué los ataques iraníes han sido tan efectivos hasta ahora. Ahora bien, hay varias cosas que decir al respecto. En primer lugar, esto es una admisión de que los ataques iraníes han sido efectivamente eficaces y que su eficacia ha tomado por sorpresa a Estados Unidos. Creo que ese es, con diferencia, el punto más importante ahora. Una cosa de la que podemos estar relativamente seguros, que es que Estados Unidos, obviamente, no esperaba ni previó tal precisión y efectividad en los ataques con misiles y drones iraníes, porque si lo hubiera hecho, habría tomado más precauciones, o, quizás, incluso habría evitado entrar en el conflicto en primer lugar, y sobre todo, no estaría ahora buscando excusas sobre la participación rusa como las que está presentando. No estoy familiarizado con el abanico completo de capacidades iraníes. Irán, como he dicho en muchos programas, es una sociedad mucho más sofisticada de lo que mucha gente en Occidente imagina. Tiene una base industrial importante y una base tecnológica significativa, aunque nadie ensko asarotaisiei isamatemeto esuyasios, muescones ani silones enies de Suez. Menos aún los iraníes sostienen que sea comparable a la de Estados Unidos. No obstante, creo que no puede descartarse la posibilidad de que los iraníes tuvieran más capacidades propias antes de lanzar estos ataques con misiles y drones de las que Estados Unidos anticipaba. Y puede que parte de la razón de la precisión de estos ataques con misiles y drones sea que los iraníes están mejor organizados y son más capaces en este aspecto de lo que los estadounidenses esperaban. Al fin y al cabo, los iraníes llevan mucho tiempo desarrollando sus capacidades de drones y misiles. Han sabido de la existencia de estas bases estadounidenses desde hace tiempo. Sería lógico suponer que han tomado medidas para informarse sobre la ubicación de esas bases y las instalaciones que contienen, y que se habrían estado preparando para este tipo de ataque durante un periodo prolongado. Así que creo que eso debe decirse, porque no se está diciendo. Podría estar equivocado atribuir todo lo que vemos a los rusos, o, si se adopta la perspectiva estadounidense, echarles la culpa por todo lo que se atribuye a los rusos y la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, los que han estado filtrando al Washington Post, dicen mucho menos sobre China. China tiene capacidades satelitales más extensas que Rusia, y China, sin duda, está en condiciones de proporcionar datos satelitales a Irán. Y, bueno, los chinos, como he comentado en muchos programas, llevan tiempo publicando fotos satelitales detalladas de bases estadounidenses, de formas que a mí me sugieren con fuerza que han estado prestando asistencia de inteligencia a Irán. Dicho esto, sigue siendo cierto que creo que Irán ha recibido en realidad una buena cantidad de asistencia de inteligencia por parte de los rusos, y quizás no solo
asistencia de inteligencia. Recibí un informe que comenté hace algunas semanas en este canal, en un programa, sobre que los rusos han estado colaborando con los iraníes para mejorar la precisión de los misiles y drones iraníes. Además, son los rusos quienes lanzan la mayoría de los satélites iraníes, y los iraníes han interactuado sobre todo con Rusia, entre los países de Brasil, Rusia, India y China, más que con, por ejemplo, China. Aunque los iraníes también mantienen algunos contactos con China, se une un soum, wokones, neoconauts, que hay, y a, po, 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 y por supuesto, hace apenas 2 días, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dejó pistas bastante obvias durante una entrevista con los medios de Estados Unidos, que Irán ha estado recibiendo ayuda de China y Rusia, y el entrevistador presionó especialmente sobre la posible ayuda rusa. Araghchi comprensiblemente evitó dar una respuesta clara, pero de nuevo pareció insinuar que de hecho se está prestando asistencia desde Rusia. Y para que conste, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, también dijo hace unos días que Rusia está en contacto permanente con las autoridades iraníes. Eso parecía referirse sobre todo a la diplomacia entre Rusia e Irán. Pero ese contacto continuo también podría implicar interacciones militares. Al fin y al cabo, Ali Larijani, el asesor de seguridad nacional de Jamenei, la persona que parece estar al mando de la respuesta militar y de seguridad de Irán al ataque israelí y estadounidense. Larijani visitó Moscú hace unas 2 o 3 semanas. Se reunió con Putin. Dije que probablemente se reunió también con otros altos cargos rusos. Si se juntan todos estos hechos, me parece probable que Irán esté recibiendo ayuda de los rusos, lo que indica que este reportaje del Washington Post es al menos en parte cierto. Ahora, The Washington Post, los diversos comentarios en la prensa occidental y las declaraciones de la Casa Blanca sobre esto decían que la asistencia rusa a Irán no es gran cosa, que el ejército de Estados Unidos está muy acostumbrado a operar en este tipo de condiciones. Por cierto, eso no es en absoluto verdad. No conozco ninguna situación en guerras recientes, desde luego no desde el fin de la Guerra Fría, en la que los rusos hayan proporcionado a adversarios de Estados Unidos el tipo de inteligencia y la asistencia de orientación que se les atribuye haber proporcionado a Irán, según ese artículo del Washington Post. Esto marcaría sin duda un importante aumento de la implicación rusa desde el fin de la Guerra Fría. Creo que habría que remontarse mucho más atrás, a la época de la Guerra Fría, al apoyo soviético a, por ejemplo, Siria durante la confrontación de 1982-1983 con Israel y Estados Unidos, para encontrar un momento en que los rusos dieran ese tipo de ayuda
a un adversario de Estados Unidos. El que les en mente, intite, que los nets y mente, einies, que, según el Washington Post, actualmente estarían proporcionando a Irán. Pero, claro, hay que decir que incluso la ayuda que los rusos estarían proporcionando ahora, si el artículo del Washington Post es cierto, probablemente es solo un aperitivo del tipo de ayuda que los rusos podrían ofrecer si el conflicto se prolonga. Si en lugar de una guerra de 30 días, tenemos una de 100, y esta empieza a alargarse más, si Irán y Estados Unidos siguen intercambiando golpes a final de año o más allá, si todos los esfuerzos diplomáticos rusos o de otros países fracasan para lograr un compromiso, entonces es probable que la ayuda rusa aumente gradualmente, que los rusos empiecen a suministrar a Irán, por ejemplo, radares, misiles superficie-aire y quizá tecnología de drones. Los rusos han tomado los drones Shahed iraníes y los han modernizado de forma significativa. Y aunque los iraníes también lo han hecho, ellos también han modernizado sus drones Shahed. Todo indica que los rusos han llevado esto, como cabía esperar, mucho más lejos, y eso podría tener consecuencias importantes en el desarrollo de la guerra. En fin, si esta guerra se prolonga, entonces, poco a poco, a medida que los rusos perciban que Irán puede estar ganando ventaja, que no es probable que colapse bajo los golpes inmediatos y que el suministro por parte de Rusia de apoyo militar y sin duda también económico a Irán empieza a dar resultados, y eso da a los rusos influencia sobre Estados Unidos, como la ayuda similar a Vietnam del Norte dio a la Unión Soviética influencia sobre Estados Unidos en la década de 1960. Entonces, es probable que la ayuda rusa a Irán crezca, lo que por supuesto, además, complicará extensamente esta operación y la llevará a un nivel muy superior al que vemos ahora. Y por supuesto, todo lo que acabo de decir sobre los rusos se aplica con igual, y quizá mayor, fuerza a los chinos. Y si China se implica en la guerra de ese modo, pues las consecuencias para Estados Unidos de una campaña militar prolongada podrían volverse no solo críticas, sino potencialmente catastróficas. En todo caso, la información del Washington Post es importante. La información sobre la explosión de precios en los mercados energéticos también es importante. Creo que Amusi, Sanale, Enlu, Enloasin, Enlu, Enlisoskaitz. La noticia que circula en los medios y en los platós justo antes de que hiciera este programa sobre la disculpa del presidente Pezeshkian a los estados del Golfo Árabe y sus supuestas palabras sobre Irán poniendo fin a ataques contra esos estados del Golfo si no se producían más ataques por parte de Estados Unidos e Israel, si no se extendían nuevos ataques por parte de Estados Unidos e Israel. Creo que esa noticia es mucho menos importante, considerablemente menos que las otras dos que acabo de comentar. Digo todo esto porque, antes que nada, debo decir
que creo que ha habido una cobertura muy selectiva del comunicado de Pezeshkian. Pezeshkian pronunció todas estas palabras en un discurso dirigido al pueblo iraní por la televisión estatal, y lo hizo hablándoles como presidente de Irán y como uno de los 3 miembros del Consejo interino que, al menos en teoría, dirige actualmente el país. Y lo que hay que decir sobre este discurso, tomado en su conjunto, al menos según se ha informado en los medios iraníes, es que fue mayoritariamente, abrumadoramente, un mensaje de desafío. Unas horas antes, el presidente Trump había dicho que los únicos términos que aceptaría de los iraníes serían la rendición incondicional. Él quiere la rendición incondicional de Irán. Y Pezeshkian, a lo largo de su discurso, se esforzó en dejar claro que eso no va a ocurrir. Irán, dijo, nunca se rendirá. El mensaje global fue uno de desafío, de Irán resistiendo, de que continúa su lucha y de que, finalmente, castigará a los agresores, a sus enemigos estadounidense e israelí. Ese es, abrumadoramente, el tono del mensaje de Pezeshkian. Durante esas palabras, Pezeshkian sí dijo que Irán no busca conflicto con sus vecinos árabes, que ese no es el propósito de Irán, que esos vecinos son hermanos de Irán, que Irán no atacaría a esos vecinos y que esa era la decisión del Consejo interino, siempre y cuando no se produjeran ataques contra Irán desde su territorio. No creo que Pezeshkian pretendiera, con ello, señalar una decisión de Irán de dejar de atacar bases estadounidenses en los territorios de los estados del Golfo. Y muy poco después de que Pezeshkian hiciera su declaración, cuando quedó claro que la declaración se difundía en los medios occidentales como si Irán estuviera suspendiendo sus ataques a las bases estadounidenses en esos países, poco después, Nante hice take Pezeshkian, hice take Peseon, es humido, soinien, entomente, nuas, sentono, neoposo mesatalies, si comunsenens, estadounidenses, sobre el ama, amtengens, poyeseras, amte, efo, derecia, tía. Las autoridades militares iraníes publicaron su propio comunicado diciendo que Irán continuaría atacando bases estadounidenses en todo Oriente Medio, donde quiera que estuvieran, mientras el conflicto, es decir, el ataque contra Irán por parte de Estados Unidos y de Israel, continuara. Ahora bien, es importante recordar que Pezeshkian, dentro del sistema político iraní, es de los más moderados. Fue elegido presidente de Irán, en parte, con la plataforma de intentar mejorar las relaciones con Estados Unidos y con Occidente. Ese es su objetivo. Eso fue lo que les prometió a los iraníes que intentaría hacer. Y no dudo, además, que esto es lo que él creía hasta hace muy poco. Además, adopta de forma consistente una postura más conciliadora que otros líderes iraníes o que la que llegó a tener su predecesor en la presidencia, Ebrahim Raisi. Y es importante decir que no es, según los estándares iraníes, un político muy experimentado. Es, según creo, cirujano cardíaco, aparentemente muy bueno. Es alguien que viene de fuera del sistema político. Su victoria electoral fue vista en su momento
como una sorpresa y puede, por cierto, haber estado más relacionada con su aparente apoyo a cambios sociales dentro de Irán que con la política exterior, por decirlo así. Pero en fin, me parece que él nunca ha sabido muy bien cómo modular sus palabras ante una crisis continuada como la que afronta Irán ahora, y de vez en cuando se le escapan expresiones que podrían sugerir que la posición iraní se está ablandando, cuando las señales indican lo contrario. También es importante recordar que en la medida en que puede juzgarse, el funcionario iraní que está realmente a cargo de la conducción de la guerra, la persona que da órdenes a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos, no es Pezeshkian, es Ali Larijani, que es el asesor de seguridad nacional de Khamenei, y que, al parecer, fue designado por Khamenei después de las protestas de enero para asumir el control total de las Fuerzas Armadas y los servicios de seguridad de Irán, cargo que continúa ocupando. Si Larijani hubiera hecho una declaración sobre Irán cesando los ataques a los estados del Golfo, la habría tomado extremadamente en serio. Procedente de Pezeshkian, y más aún en un largo discurso, un mensaje, con la intención de proyectar unidad y desafío frente a la agresión, difundido por la televisión iraní. Tengo que decir que lo tomo mucho menos en serio y menos literalmente de lo que algunas personas en Occidente están haciendo. Repito, las propias fuerzas militares iraníes dicen, al momento de grabar este programa, que los ataques a bases militares estadounidenses en todo Oriente Medio continuarán. Ahora bien, al decir todo esto, también es importante decir que Pezeshkian está al frente de los esfuerzos diplomáticos de Irán, ha hablado con diversos líderes políticos y, a lo largo de hoy, temprano, parece que ha mantenido una larga conversación con nada menos que el presidente Vladimir Putin de Rusia. Me sorprende mucho que esta conversación no esté siendo tan ampliamente reportada en los medios occidentales como debería, especialmente a la luz de la revelación o la supuesta afirmación, si lo prefieren, en The Washington Post, de que Rusia está proporcionando actualmente asistencia de inteligencia importante y, por lo que yo sé, también ayuda económica y militar a Irán. Es importante subrayar que eso significa que, a día de hoy, asumiendo que todo eso sea cierto, como creo, Putin y los rusos tienen influencia sobre Irán. Ahora, los rusos han publicado un resumen de esta llamada entre Pezeshkian y Putin. Y la voy a leer. La voy a leer completa. Esto es lo que dice el comunicado ruso, el publicado por el Kremlin. Durante la conversación telefónica con el presidente Pezeshkian, Putin expresó una vez más sus sentidas condolencias por el asesinato del líder supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, a su familia y al liderazgo militar y político del país, así como por las numerosas víctimas civiles resultantes de la agresión armada de Estados Unidos
y de Israel contra Irán. Por supuesto, Putin ya le ha escrito a Pezeshkian sobre todo esto y ha descrito en esa carta el asesinato de Hermione como un acto cínico, inmoral e ilegal. En fin, el comunicado ruso de la llamada continúa diciendo: Vladimir Putin reafirmó la postura de principios de Rusia a favor de un cese inmediato de las hostilidades. Ey, es allá con el Lora. Elección. Porque fíjense que los rusos no hablan de un alto el fuego, sino de un cese inmediato de las hostilidades. Esto puede parecer un juego de palabras, pero para mí, las palabras cese de las hostilidades implican más que un alto el fuego, implican más bien un fin permanente a toda acción militar. En otras palabras, una parada completa de la guerra y de cualquier intento posterior de derrocar el sistema político y el gobierno de Irán, una parada completa de todo eso, no solo ahora, sino para siempre, solo lo digo. Hay que recordar que los rusos son muy cuidadosos al elegir sus palabras en conversaciones de este nivel. Y luego, Putin continúa. Al menos el comunicado dice que siguió diciendo que debería haber, que Rusia estaba a favor de rechazar el uso de la fuerza como método para resolver cualquier problema relacionado con Irán o en Oriente Medio, y de un rápido retorno a la vía diplomática. En ese sentido, el presidente de Rusia señaló que estaba en contacto constante con los líderes de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, lo que sugiere, por cierto, que Putin también transmitía mensajes a Pezeshkian de parte de los saudíes y de los demás estados del Golfo, actuando de hecho como una especie de mediador imparcial entre Irán y esos países. Y seguimos con el comunicado ruso. Masoud Pezeshkian expresó su agradecimiento por la solidaridad de Rusia con el pueblo iraní mientras defienden su soberanía e independencia. ¿Agradecimiento por la solidaridad de Rusia? ¿Podría esto ser una admisión de ayuda rusa? Posiblemente. Tal vez no convenga sobreinterpretar esas palabras. Además, se nos dice que Pezeshkian también dio un informe detallado sobre los sucesos durante la última fase activa del conflicto. En otras palabras, informó a Putin sobre la situación militar, lo que podría implicar, por cierto, que los rusos están prestando algún tipo de ayuda militar a Irán. Y el comunicado ruso concluye: se acordó mantener el contacto con la parte iraní por varios canales, lo cual es interesante. ¿Y qué canales podrían ser esos? Quiero decir, no solo, aparentemente, conversaciones telefónicas entre Putin y Pezeshkian, ni solo contactos diplomáticos. Podría ser que haya oficiales militares y de inteligencia rusos presentes en los gobiernos ruso e iraní, sino entre los ejércitos y los servicios de seguridad de ambos. Todo especulativo, completamente especulativo, pero esas palabras están ahí y, a mi parecer, invitan a hacerse ese tipo de preguntas.
porque, para que conste, rara vez aparecen en los comunicados rusos, a menos que algunas de las cosas de las que acabo de hablar, contactos entre ejércitos, entre agencias de inteligencia, entre servicios de seguridad, también estén ocurriendo. En fin, ahí está. Así que la conclusión clave de este comunicado es que los rusos intentan mediar lo que llaman una cesación de hostilidades. Y fíjense en que las dos partes con las que Rusia mantiene estas conversaciones no son, por un lado, los estadounidenses y los israelíes, y por otro, los iraníes. Es un dato llamativo que Putin no ha hablado con Trump en ningún momento desde el inicio de la operación de Estados Unidos contra Irán. De hecho, no ha hablado con Trump desde diciembre, desde las conversaciones telefónicas entre Putin y Trump que fueron interrumpidas por el ataque con drones ucranianos. Quizá debería decir el ataque con drones ucranianos de la Agencia Central de Inteligencia contra la residencia de Putin. Es un hecho llamativo que pocos señalan. Putin y Trump no han hablado desde entonces. Trump a veces ha sugerido que podrían hablar, y hay especulaciones sobre conversaciones no anunciadas, aunque, para que conste, no creo que sea así. De hecho, creo que no ha habido contactos en absoluto, y para intentar lograr esa cesación de hostilidades, Putin parece estar intentando mediar algún tipo de acuerdo entre Irán y los estados del Golfo. Aquí conviene señalar que uno de los estados del Golfo, los Emiratos Árabes Unidos, así como Irán, es miembro del Grupo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, mientras que Arabia Saudita, otro país con relaciones muy amistosas con Rusia, ha sido invitada a incorporarse a ese grupo y nunca ha dado una respuesta clara sobre si se considera miembro del Grupo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica o no. Aunque, para que conste, yo personalmente considero que Arabia Saudita no es, en la actualidad, miembro de ese grupo. En fin, los rusos mantienen estrechas relaciones con los estados del Golfo y obviamente con Irán, y parece que han decidido que serán los iraníes y los estados del Golfo con los que hablarán. No confían en Estados Unidos. Consideran que Estados Unidos está totalmente fuera de sus cabales. Tampoco tienen muchas ganas de hablar con Estados Unidos sobre Ucrania y el conflicto en Ucrania. Y volveré a eso más adelante en este programa. Y aunque Putin ha tenido una conversación desde el inicio de la guerra actual con el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel, quien, por cierto, según rumores no está en Israel, sino en Berlín, y aparentemente lleva allí varios días, lo que levanta muchas preguntas. En cualquier caso, parece que, al menos por el momento, los rusos no están particularmente centrados en los israelíes y están ignorando completamente a Estados Unidos. Voy a sugerir que esto explica las palabras de Pezeshkian durante su intervención televisiva. Ahora, los iraníes han ofrecido su propio comunicado sobre la llamada entre Putin y Pezeshkian. Y el comunicado, por cierto, también fue interesante. Y me pareció algo defensivo. Fue Putin hablando con los iraníes,
con Pezeshkian sobre los ataques de Irán contra los estados del Golfo y, al menos en parte, Pezeshkian intentando justificar esos ataques. Y voy a leer lo que dicen los iraníes. En una llamada telefónica con su homólogo ruso, el presidente Putin, Pezeshkian analizó los recientes acontecimientos regionales, condenando las acciones agresivas de Estados Unidos e Israel. Los gobiernos de Washington e Israel iniciaron su agresión militar no provocada el 28 de febrero. Tras la agresión, el líder de Irán, Saeed Ali Khamenei, fue asesinado. Irán comenzó a contraatacar rápidamente contra la agresión criminal, lanzando andanadas de misiles y ataques con drones contra territorios ocupados por Israel, así como contra bases de Estados Unidos en países de la región. Pezeshkian condenó el asesinato ilegal del ayatolá Khamenei, calificándolo de violación del derecho internacional, y arremetió, y esto es aparentemente una cita directa, contra poderes ciegos y despiadados por intentar imponer su voluntad sobre las naciones. Y luego hay otra cita directa aparente. Los opresores, usando una fuerza ciega y temeraria, tratando de imponer su voluntad sobre las naciones, pero el masivo y heroico apoyo del pueblo iraní a su sistema y a su país demuestra que estos ataques solo fortalecen la determinación de la nación para defender su patria. Y el comunicado iraní continúa. Pezeshkian recordó a Putin advertencias aéreas sobre advertencias previas que las declaraciones israelíes negando cualquier intención de atacar a Irán eran falsas, señalando que está claro para todos que el engaño y la malicia son su naturaleza, y que en medio de conversaciones y negociaciones nos han atacado de nuevo. En Pezeshkian Keynes. ¿A qué se refiere Pezeshkian? Y esto es un gran problema para los rusos. Es un acuerdo que ellos negociaron con los israelíes entre Irán e Israel en diciembre pasado, por el que Irán e Israel se comprometían a no atacarse mutuamente. Pezeshkian parece decirle a Putin, mira, te lo advertimos. Cuando hicimos ese acuerdo por mediación de ustedes y quizás por sugerencia suya a los israelíes no lo respetarían. Y aquí estás. Aquí estamos. Aquí pueden ver que nuestras advertencias eran ciertas. Y, obviamente, para los rusos, eso es algo que no pueden negar y deben de sentirse muy avergonzados por ello. Y luego, en otra parte del comunicado, Pezeshkian habló con Putin sobre los ataques a las bases de Estados Unidos en todo Oriente Medio. Pezeshkian explicó que cualquier ataque a bases militares de Estados Unidos es puramente defensivo y busca proteger a Irán y a su pueblo, subrayando que la seguridad regional debe garantizarla los países de la región, no fuerzas extranjeras. Rechazando rumores de un ataque contra Azerbaiyán, reiteró que Irán nunca ha tenido la intención, ni la tendrá jamás, de atacar a países vecinos. Y tenemos una cita directa. La República Islámica de Irán nunca ha tenido la intención y jamás tendrá la intención de invadir a sus vecinos. Nuestro camino es una defensa firme de la integridad territorial y de la paz duradera. Así que creo que esto explica las palabras de Pezeshkian. Él estuvo bajo la presión de Putin. Putin le preguntó,
¿De qué van todos estos ataques contra Dubái, contra Qatar, contra Bahrein, contra Arabia Saudita? Tengo a los líderes de todos esos países, furiosos y llenos de rabia conmigo por todo esto, y Pezeshkian le responde y le dice: mira, no estábamos en conflicto con esos países, pero nos han atacado, y nos han atacado por parte de Estados Unidos, y esos países albergan bases estadounidenses. ¿Qué espera que hagamos? No vamos a quedarnos de brazos cruzados y permitir que nos ataquen sin responder, atacando esas bases nosotros mismos. Pero pueden volver y decirles a los líderes de esos países que de ninguna manera buscamos conquistarles, invadirles o derrotarles. Queremos buenas relaciones con ellos. Lo que creemos que debemos impulsar es una arquitectura de seguridad en la que la paz de la región, la de Irán y la de los países del Golfo, la decidan nosotros, Irán y los países del Golfo y los demás países árabes. En Sharonino. Sin requerir la intervención de actores externos. En primer lugar, Estados Unidos. Y me parece que lo que ocurrió es que, saliendo directamente de esta reunión con Putin, Pezeshkian intentó repetir el mismo mensaje en su discurso al pueblo iraní. Este mensaje para los países del Golfo: miren, no somos sus enemigos, queremos ser sus amigos. Alojar esas bases fue un error por su parte. Ahora estamos en guerra, tenemos que defendernos, pero no estamos aquí para amenazarlos. Y, por supuesto, al carecer de experiencia y probablemente bajo una presión enorme, Pezeshkian se enredó al explicar lo que necesitaba decir. Ahora, brevemente, va a funcionar este proceso diplomático en el que están embarcados los rusos. He leído múltiples informes sobre el estrés extremo al que ahora están sometidos los gobernantes del Golfo, incluida Arabia Saudita, y han surgido cada vez más comentarios, no solo de los gobiernos de esos países, sino de empresarios en esos mismos países que expresan su absoluta furia por la manera en que fueron catapultados a esta guerra por decisiones que no pudieron influenciar, tomadas en Washington e Israel. Ayer leía una declaración airada de uno de los empresarios más ricos del Golfo, furioso con Donald Trump por iniciar esta guerra sin tener debidamente en cuenta los intereses de esos países y por no entender o no atender a las consecuencias para esos países de la clase de guerra que el presidente Trump ha iniciado. Así que creo que existe este sentimiento entre los países del Golfo. Y leí en varios lugares ayer que los países del Golfo, de hecho, se están poniendo en contacto de alguna manera con Irán. Incluso hay informes de que Arabia Saudita se está acercando a Irán para ver si existe algún medio para mediar, para encontrar una salida a este conflicto. Y ayer hubo informes de que Egipto y Pakistán también se ofrecen como mediadores. Aunque ninguno de estos dos países, obviamente, tiene el peso internacional
ni la influencia sobre Irán y los países del Golfo que sí tiene Rusia. Y quizá valga la pena señalar que si Pakistán del el mazo estomesí. Y Egipto y, por cierto, Omán también están actuando como mediadores, así que, por definición, esto debe ser algún tipo de proceso de mediación entre los estados del Golfo e Irán para intentar hallar una salida a este asunto. Ahora debo decir que intentar encontrar una salida mediante un acuerdo de paz cuando, básicamente, solo hablas con una parte, con Irán, y no intentas negociar de verdad con los estadounidenses y los israelíes, me parece increíblemente problemático. Me puedo imaginar una situación en la que los estados árabes colectivamente lleguen a algún tipo de entendimiento con Irán, un acuerdo con Irán que, según ellos, debería conducir al cese de las hostilidades. Pero, ¿y si Donald Trump y los israelíes lo rechazan? ¿Y si dicen que van a continuar la guerra? ¿Y si siguen atacando a Irán? ¿Qué hacen entonces los estados árabes? Hay informes de que algunos estados árabes están ahora en conversaciones entre ellos para retirar sus billones de dólares de inversión de la economía de los Estados Unidos. Me pregunto si eso es siquiera posible. Simplemente decirlo. Y por supuesto, el efecto en la economía global sería colosal. Y ese efecto recaería sobre esos mismos países. Y bueno, los Estados Unidos probablemente emprenderían, de todos modos, acciones legales para impedir esa desinversión. Por decirlo así, el multimillonario del que hablé señaló, por cierto, con mucha amargura, que los estados del Golfo invirtieron $1.000 millones cada uno para formar parte del Consejo de Paz de Donald Trump. ¿Y de qué sirvió todo eso? Dado que el Golfo está ahora consumido por la guerra, puntos muy relevantes, los estados del Golfo, por supuesto, también podrían hacer otras cosas, podrían decidir cerrar todas las bases estadounidenses y decirles a los estadounidenses que se vayan. Pero supongamos que los estadounidenses aceptaran hacerlo, y podría haber cierta resistencia. Eso entonces dejaría a los estados árabes del Golfo sin una potencia protectora y potencialmente frente a un Irán mucho más poderoso y muy enfadado. Irán, con quizá alguna razón para creer que los estados del Golfo habían coludido con los Estados Unidos y con Israel en el ataque inicial contra Irán, asumiendo que Irán colapsaría rápidamente. Así que los estados del Golfo, dejando de lado lo que sientan respecto a los estadounidenses, podrían, por sus propios intereses, no querer ver a los estadounidenses irse por completo. Así que debo decir que esta compleja negociación en la que están involucrados los rusos no me parece, en este momento, muy probable que conduzca a un resultado inmediato o a corto plazo. Es el tipo de asunto que podría dar frutos con el tiempo si la guerra continúa. Pero no puedo imaginar que conduzca a un acuerdo de paz en una semana, en 2 semanas o en cualquier plazo cercano por ahora. La clave, como siempre, sigue siendo la estabilidad de Irán, su capacidad para mantenerse. Si, como dije, en 3, 4,
5 o 6 meses, Irán sigue en pie y los Estados Unidos se encuentran en lo que podría ser, en ese punto, suavemente llamado un lodazal, quizá debacle o catástrofe geopolítica sea una palabra más exacta, pues, en ese caso, como dije, todas estas iniciativas diplomáticas podrían dar frutos. Pero he entrado en cierto detalle discutiendo esto para explicar las palabras del presidente Pezeshkian y por qué creo que han sido sobreinterpretadas. Son el producto de una conversación de la que Pezeshkian venía justo antes de dirigirse al pueblo iraní. Una conversación que mantuvo con el presidente Putin. Ahora, Donald Trump, por supuesto, no ha hecho ese ejercicio que acabo de describir. Por el contrario, ha escrito una publicación en redes sociales en la que lleva las palabras de Pezeshkian mucho más allá, incluso de su lectura más, digamos, optimista desde el punto de vista estadounidense. Dice que Irán se ha rendido ante los estados del Golfo. Esto basado en un discurso de Pezeshkian, en el que dijo que Irán nunca se rendiría y obviando el mensaje del ejército iraní de que los ataques a las bases de los Estados Unidos continuarán. Así que Trump dice que Irán se ha rendido, que Irán es un perdedor, que Irán, por primera vez en no sé cuántos miles de años, supuestamente ha sido derrotado en una guerra. No es cierto, por cierto. Irán fue derrotado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue invadido por Gran Bretaña y la Unión Soviética, un asunto bastante horrendo en muchos aspectos. Aunque creo que, dada las realidades de aquella guerra, también fue, en cierto sentido, necesaria. No es algo que vaya a discutir en este programa, solo lo digo. Así que, según Trump, Irán ha sido derrotado por él y por los Estados Unidos por primera vez en 1000, 2000, 4000, lo que fuera, años. Irán se ha rendido, y todo es gracias a él y a los Estados Unidos. Ores Ascenso está golpeando con dureza a Irán y los Estados Unidos van a golpear a Irán aún más fuerte. Y bueno, sobre eso tenemos informes de que un tercer portaaviones de la Armada de los Estados Unidos, el George Herbert Walker Bush, está ahora rumbo al Mar Arábigo para unirse a los otros dos portaaviones, el Lincoln y el Ford. He visto algunas sugerencias de que el verdadero propósito del George Herbert Walker Bush es relevar al Ford, que ha estado en el mar mucho más tiempo del que es habitual para un portaaviones y que, como resultado, sufre diversos problemas de equipo y otros. Pero no voy a entrar en todo eso. Y Trump, por supuesto, repite que ahora que los iraníes están debilitados, no es momento para aflojar. Va a haber otro ataque aún mayor contra Irán en las próximas horas, mayor que cualquier ataque que hayamos visto hasta ahora. Ahora, señalaría que los estadounidenses han hablado de esto. Han dicho cosas así antes. En el pasado dijeron que, a lo largo de esta guerra, realizarían un ataque aún mayor, más potente que los ataques que han infligido. Pero debo decir que esa no ha sido mi impresión general. Me parece que los estadounidenses sí pueden llevar a cabo ataques, pero quizá ya han alcanzado su límite en cuanto a escala y, bueno,
Dudo que cada uno de estos golpes, por sí solo, sea un golpe de gracia. Si Irán va a ceder, no será por un único gran golpe de gracia. Será por el efecto acumulado de los muchos golpes que Irán está recibiendo. Por supuesto, Irán seguirá lanzando sus propios ataques. Lo han dejado muy claro, como dije durante la última semana. En las últimas horas, siguen lanzando misiles contra Israel. Algunos de sus aliados regionales se están sumando. Hezbollah en Líbano. La milicia Houthi en Yemen aún no se ha unido a la batalla, pero está dando señales de que podría hacerlo. Hay conflictos por todo Oriente Medio. Hay una enorme incertidumbre sobre lo que harán o no harán los kurdos. Irán sigue atacando a milicias kurdas en Irak. Un miembro de la comunidad iraní que se hace llamar Iranian Kido aportó en una transmisión en vivo reciente una descripción muy útil de los distintos grupos kurdos en el Kurdistán iraquí. Dice que son 4. El número total de estas fuerzas ronda los 8.000, los mejor entrenados. The aggregate number of these forces, these militias, command is around 8,000. The best trained. La milicia más cercana a Israel y a los Estados Unidos, compuesta por kurdos disidentes de Irán. El miembro del Royal United Services Institute, que se menciona en el artículo del Daily Telegraph que comenté ayer, estima que esa milicia podría contar con alrededor de 1.500 hombres. Y dije en mi programa anterior que eso no me parece una fuerza suficiente para enfrentarse a Irán. También hay muchos informes de que Azerbaiyán podría estar pensando en algún tipo de operación contra Irán. Azerbaiyán ha cerrado su embajada en Teherán. Afirman que un dron o misil iraní atacó instalaciones dentro del propio Azerbaiyán. Putin preguntó a Pashinyan durante la conversación telefónica que comenté antes en el programa de qué iba todo eso. Pashinyan, por supuesto, dijo que Irán no tiene planes de atacar a Azerbaiyán. No tendría sentido que Irán lo hiciera, por cierto. Los rusos no estarían contentos si Azerbaiyán se uniera a algún tipo de operación militar contra Irán. Decir que no estarían contentos es quedarse corto. Tienen una considerable influencia sobre Azerbaiyán. Azerbaiyán depende de las exportaciones de petróleo y de los oleoductos. Los oleoductos que exportan el petróleo de Azerbaiyán pasan por territorio controlado por Rusia. Los rusos pueden cerrar los oleoductos, como por cierto hicieron brevemente el año pasado. Y por supuesto, también he recibido lo que creo que son informes verídicos desde Rusia, es que los rusos han abierto causas penales contra líderes azeríes clave y han preparado órdenes de procesamiento por diversas actividades de crimen organizado en territorio ruso. Y los rusos también han concentrado tropas cerca del propio Azerbaiyán. En fin, no quiero adelantar lo que pueda suceder allí. Pero bueno,
todas estas cosas siguen siendo, de momento, inciertas. Lo crucial es que los Estados Unidos e Israel siguen golpeando a Irán. Irán sigue lanzando ataques por todo Oriente Medio contra Israel y contra bases de los Estados Unidos. Pero el estrecho de Hormuz sigue cerrado y los precios del petróleo continúan subiendo. Ahora, Eve Smith, de Naked Capitalism, me ha proporcionado un artículo brillante y muy interesante de un comentarista llamado Shanaka Anslem Pereira en Substack. Habla del asedio invisible, de cómo los mercados de seguros, no los misiles, cerraron el estrecho de... Voy a resumir muy brevemente este artículo o mi comprensión del mismo. Es muy técnico en algunos puntos y, como acertadamente dice Eve Smith, queda claro que su autor sabe de lo que habla. En todo caso, este artículo sostiene que ante la mera amenaza, la posibilidad cercana de un ataque a los petroleros que intenten pasar el estrecho de Hormuz, todas las grandes aseguradoras van a retirar la cobertura de esos barcos porque los mercados de seguros, los mercados de seguro marítimo para este tipo de tráfico naval están ya masivamente agotados, muy debilitados por los fuertes pagos de indemnizaciones del año pasado tras los ataques a la navegación en el Mar Rojo y la pérdida de un solo petrolero si se autorizara a pasar por el estrecho de Hormuz, expondría a las aseguradoras a costes de $200 millones que sencillamente no pueden asumir dadas las condiciones actuales y la escasa profundidad de los mercados de seguros. Y este artículo continúa diciendo que, debido a los riesgos, incluso si el estrecho de Hormuz se reabriera mañana y cesaran las hostilidades, la mecánica de restablecer la cobertura de seguros y de poner de nuevo en marcha los barcos podría ser prolongada. Y que, además, la fragilidad de la industria aseguradora también genera riesgos mayores para todo el sistema financiero global. Ayer, en The Duran, hicimos una transmisión en vivo en la que participaron nuestros dos invitados, Alex de Reportify y Cyrus Jansen. Hablaron de los riesgos muy significativos para el sistema financiero global derivados de esta crisis. No discutieron la cuestión de los seguros específicamente. Pero, bueno, se puede ver cómo todas estas cosas empiezan a encajar. Yo no soy experto en estos asuntos, pero diré que, hasta donde sé, en cada caso en el que el precio del petróleo se ha descontrolado, ha derivado en una crisis en los mercados financieros. La crisis de 2008 fue, al menos en parte, precipitada por el hecho de que el precio del petróleo superó los $150 por barril, como recuerdo muy bien. Así que, si los precios del petróleo alcanzan esos niveles elevados, entonces, sobre todo en un momento en que ya hay preocupaciones sobre el estado de los mercados financieros globales.
pues estaría realmente muy preocupado. Pero bueno, ya veremos. Por ahora, el presidente, como he dicho, a veces me da la impresión de que realmente bueno no es solo una impresión. Tengo la sensación, con certeza, de que no sabe a dónde va toda esta operación. Se tiene la sensación de que él y su, podría llamarlo secretario de Defensa, me parecía absurdo lo de secretario de Guerra, Pete Hegseth, lo están improvisando sobre la marcha. El presidente a veces habla de querer un cambio de régimen, otras veces habla de rendición incondicional, de elegir al líder de Irán y hasta, con grandilocuencia, de derrocar también al gobierno de Cuba. En otras ocasiones dice que Irán puede conservar su sistema actual y seguir siendo una dictadura, como él la describe, con un líder religioso, pero que esa persona debería ser justa con Israel. Un comentario que en cualquier caso no acabo de entender. Solo decir que siguen habiendo cada vez más informes de que las municiones clave, los misiles Tomahawk y los misiles Patriot se están agotando en los arsenales. Leí en el mismo artículo del señor Pereira que acabo de comentar que las existencias utilizables de misiles Tomahawk antes del inicio de la guerra ya se habían reducido a apenas 1000 misiles Tomahawk, que el desgaste, los problemas de mantenimiento y el uso excesivo de Tomahawk en otros conflictos, sobre todo el del año pasado con los hutíes, han mermado de forma significativa ese arsenal. Todos los problemas, todas las presiones que he tratado en muchos programas siguen ahí. Y para que conste, creo que las últimas palabras del presidente, aprovechando los comentarios del presidente Pezeshkian, diciendo que Irán se está rindiendo y que este es el momento de golpearlos aún más, que esto es sintomático de un hombre que se agarra a cualquier cosa. También parece que el propio presidente cada vez se recluye más en lo que podríamos llamar un búnker. Al parecer, ha prohibido a su vicepresidente, J. D. Vance, celebrar cualquier reunión pública, lo cual es extraordinario. No habla con funcionarios escépticos sobre este conflicto y restringe cada vez más sus conversaciones a un grupo muy reducido de personas muy intransigentes. Y cada vez discute más con los aliados de Estados Unidos, con el Reino Unido, con España y ahora también con Francia, con todos ellos. Su plan, en la medida en que tiene uno, me parece que hace lo mismo. Repetir una y otra vez, esperar un resultado positivo, cruzar los dedos y confiar en que todo salga bien y que Irán colapse antes de que colapsen los mercados financieros y el precio del petróleo se dispare, y que los demócratas ganen las elecciones intermedias, y que el propio ejército de Estados Unidos vea sus arsenales tan agotados que no pueda mantener la batalla contra Irán al mismo ritmo. No es una estrategia, no es un plan, de ninguna manera. Es una apuesta, se improvisa sobre la marcha. Pero por ahora, al menos, Trump parece demasiado comprometido para dar marcha atrás. Bueno, ya hemos terminado mi comentario sobre el conflicto con Irán hoy. En cuanto al tema del petróleo, de nuevo, lo que demuestra la extraordinaria confusión
que existe. along He visto muchos informes que dicen que India, que ahora compra cada vez más petróleo de Rusia, otra vez pidió a Estados Unidos una licencia para hacerlo, para que los aranceles que Estados Unidos había amenazado antes contra India no se aplicaran. Así lo han publicado los medios. Lo que yo he oído es algo diferente, que India simplemente siguió adelante y empezó a comprar más petróleo ruso, y que Estados Unidos, que ahora está desesperado por mantener abiertos los mercados petroleros, anunció con torpeza que le había concedido a India la licencia para hacerlo. Es muy importante mantener la calma y no asumir que todo informe que vemos en los medios es verdad. Aunque, repito, no pretendo estar completamente bien informado sobre esta historia. Mientras tanto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que se supone que va a ir a China para preparar la propia visita del presidente Trump a China a finales de este mes, uno se pregunta si eso llegará a suceder. En cualquier caso, Scott Bessent dijo que va a decirles a los chinos que dejen de comprar petróleo ruso y que compren petróleo estadounidense en su lugar. No puede creer seriamente que los chinos vayan a aceptar algo así, especialmente cuando leen por todos lados en los medios occidentales que parte del propósito de toda esta operación contra Irán es cortar los suministros de petróleo a China. Solo digo eso. En fin, aquí tenemos a los estadounidenses diciendo que, en realidad, van a empezar. A suavizar completamente las sanciones al comercio de petróleo ruso y a otorgar licencias a India para comprar más petróleo ruso, incluso mientras al mismo tiempo supuestamente van a decirles a los chinos que dejen de comprar petróleo ruso. Es caos y confusión. Los que pretenden ver algún plan o patrón en esto, bueno, lo único que puedo decir es que si creen que hay un plan, quizá puedan decirme cuál es, porque yo no lo veo. En fin, permítanme ahora volver a lo que han dicho los rusos sobre el conflicto en Ucrania. Y, por cierto, muy brevemente debo decir que hubo avances rusos significativos ayer, sobre todo cerca de Slaviansk, y los rusos llevaron a cabo un amplio ataque combinado de drones y misiles contra Ucrania ayer, aunque todavía no al nivel de algunos otros ataques que hemos visto. Pero en los últimos 2 días, el 5 de marzo, para ser precisos, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, habló largamente sobre la situación en Ucrania y dijo cosas muy interesantes sobre las negociaciones en curso. Estamos activamente comprometidos en negociaciones con nuestros homólogos estadounidenses que están facilitando el diálogo con Ucrania. Se han celebrado recientemente varias rondas trilaterales en Abu Dhabi y en Ginebra. Por ahora no vemos motivos para sospechar que estas negociaciones sean una cortina de humo, ya que permanecemos en contacto directo con nuestros colegas estadounidenses. Sin embargo, nuestros politólogos, analistas, figuras públicas y miembros del Parlamento, que por definición no forman parte de este proceso cerrado, han empezado a trazar paralelismos y a cuestionar
¿Cómo podrían continuar estas conversaciones? Y a lo que Lavrov se refiere aquí es a la duplicidad de Estados Unidos al iniciar el ataque contra Irán mientras se llevaban a cabo negociaciones con Irán. Los politólogos, analistas, figuras públicas y miembros del Parlamento rusos se preguntan, ¿cómo podemos seguir negociando con los estadounidenses cuando la forma en que los estadounidenses condujeron las negociaciones con Irán demuestra que no se les puede confiar? En cualquier caso, continúa Lavrov, ellos, es decir, esos politólogos, analistas, figuras públicas y miembros del Parlamento, afirman que las acciones de Estados Unidos han destrozado el espíritu de Anchorage. Ya me he ocupado de este tema. En Anchorage, el espíritu estuvo lejos de ser lo más importante. En eso, Barkems, Nesesho, Entems, Sinamens, Enes, en los parecibles. El espíritu se refiere a la atmósfera y fue de camaradería, de respeto mutuo y constructiva. Pero ese espíritu se evaporó. El logro principal de Anchorage no fue el espíritu. Sabemos lo hábiles que son nuestros colegas occidentales para crear una atmósfera, pero, insisto, ese espíritu se evapora. Lo esencial de Anchorage residía en el entendimiento concreto alcanzado sobre la base de las propuestas presentadas por el presidente Trump y su equipo negociador. El presidente Putin ha dicho repetidamente que aceptamos esas propuestas, incluso los puntos que supusieron un compromiso significativo de nuestra parte. Partimos de lo que se nos ofreció y que aceptamos. Ese es el punto de referencia actual en estas negociaciones con la delegación estadounidense. Somos muy conscientes de que, en los 7 meses desde Anchorage, Ucrania y los europeos han hecho y siguen haciendo todo lo posible por reinterpretar y reescribir el entendimiento alcanzado en Anchorage. Vemos cómo los negociadores de Estados Unidos están sometidos a esa presión y a la tentación de ceder, trasladando, como dicen, la responsabilidad de los pasos siguientes a Rusia para cumplir con ciertas fechas simbólicas del calendario político de este año. Esto también es un hecho, pero nuestra conciencia está tranquila. Seguimos siendo fieles a los acuerdos alcanzados claramente a propuesta de Estados Unidos en Anchorage. Entonces, ¿qué nos dice todo este lenguaje tan complejo y extraño? Pues bien, lo primero que hay que decir es que esto es una admisión oficial por parte de un alto cargo del gobierno ruso, Sergei Lavrov, de que todo el proceso de Anchorage, todo el proceso de negociaciones con Estados Unidos, está recibiendo dentro de Rusia críticas sostenidas. Lo he comentado muchas veces. He hablado de cómo Putin ha quedado aislado por persistir con estas negociaciones. Y Lavrov prácticamente nos dice eso, que cada vez más gente quizá no participe directamente en las negociaciones, pero sí son personas influyentes. Incluyen a miembros del Parlamento, incluyen a politólogos, analistas y toda esa gente. Vienen y preguntan, ¿qué sentido tienen estas negociaciones? No se puede confiar en los estadounidenses. No han cumplido lo que prometieron. Nunca lo harán. Engañan a los iraníes y también nos engañan a nosotros. Así que Lavrov
lo ha admitido. And Y además he's also dice said otra something cosa, else, que la buena voluntad del encuentro de Anchorage se ha disipado. has Afirma que el dissipated. espíritu de Anchorage Says that the se ha spirit of evaporado. Anchorage Ha has evaporated. ti- He Dice says que los that rusos the Russians ya no sienten la no misma longer buena have voluntad the same hacia feelings los estadounidenses que tenían towards inmediatamente the después de esa that they reunión. had Pero in Lavrov the también dice aftermath. que dejando a un lado la atmósfera, en Anchorage se alcanzó un acuerdo concreto entre Rusia y Estados Unidos. Los rusos nunca nos han dicho en qué consistía ese acuerdo. Y en la medida en que podemos deducirlo de las numerosas declaraciones públicas que han hecho los rusos, ese acuerdo fue en esencia una aceptación por parte de Estados Unidos de las demandas rusas, lo que nosotros en De Durán llamamos Estambul Plus, aunque con algún compromiso no especificado por parte rusa, un compromiso que, como he comentado en muchos programas, yo mismo no logro identificar. Lavrov dice que ya no hay más buena voluntad, hay poco avance real. Rusia se aferra a la propuesta que los estadounidenses hicieron en Anchorage y antes de Anchorage, y al acuerdo que se alcanzó entonces, y afirma que no está dispuesta a ceder más. Insisten en que ese acuerdo se respete, sea cual sea ese acuerdo, quizá el que conducía a Estambul Plus. Hay muchas formas de interpretar las palabras de Lavrov, pero creo que esta es la más lógica. Me sugiere con fuerza que los rusos ahora han, y desde hace algún tiempo, de hecho, han llegado al punto final del proceso de negociación. Han dejado clara cuál es su posición. Corresponde a los estadounidenses cumplir lo que prometieron y a los ucranianos aceptarlo. Hasta que eso ocurra, la guerra continuará. En pocas semanas, cuando termine la Rasputitsa, comenzará la ofensiva rusa. Veremos si para entonces, dependiendo de lo que ocurra en Oriente Medio, el presidente Trump y la gente en Europa tendrán capacidad para ocuparse de eso. Zelensky ahora mismo está muy enfadado de que toda la atención se ha desplazado de él. Es muy posible que, a lo largo del verano, los rusos completen su ofensiva en Ucrania, tomen las ciudades de Sloviansk, Kramatorsk y quizá Zaporozhye, y que nadie en Occidente preste mucha atención. En fin, eso es que es Mandavelmun. Es ekeyequel psi es imul es kei es sara eserán. Asion, que menin selente casian, tanin selente kensera, mas el mei sel el podgunesax. Asion, com el lemesa lomei. Mi interpretación de las palabras de Lavrov. Aquí termino mi programa de hoy. Les recuerdo que revisen todas nuestras plataformas. Pueden encontrar todos nuestros videos en Locals, Rumble, X y Substack. También pueden apoyar nuestro trabajo a través de Patreon, Subscribestar y visitando nuestra tienda. Los enlaces están bajo este video. Y por último, recuerden, si les ha gustado este video, denle al botón de me gusta y comprueben su suscripción a este canal. Eso es todo por hoy. Más de mí pronto.